Bienvenidos y bienvenidas a De Libros y Más, un podcast donde conversamos de literatura, personajes, escritores y más. En este capítulo vamos a hablar de un libro, de una novela de ficción histórica que cuenta la historia de más de 2.000 mujeres que murieron en un incendio en Chile. Para ello estamos junto a Francisca Solar, quien es periodista, escritora y autora del Buzón de las Impuras. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, nosotros súper felices de tenerte acá y conversar de tu última novela que salió en agosto de este año. En junio. Lleva 22 semanas en el ranking de los más vendidos, desde que salió, desde que se empezó a venderse así que hace 22 semanas se estrenó este libro. Oye, qué tremendo. Muy impresionante tu éxito. Sí, increíble, sí. Que muchas veces la gente dice como mi éxito y la verdad es que es el éxito de la novela, ¿no? La novela tiene vida propia ya a esta altura. Claro, ¿no? Pero un trabajo en conjunto y sí, que la gente también ha viralizado por todas partes. Muchísimo, sí. Ha sido increíble. Qué bueno. Y para conocer de qué se trata esta novela me gustaría que tú nos contases como qué nos cuentas acá. Ajá. Bueno, El Buzón de las Impuras está, como es ficción histórica, obviamente está basada en hechos reales y el hecho real aquí, el principal, es el llamado incendio de la compañía. El incendio de la compañía es una tragedia muy terrible que ocurrió aquí en Santiago de Chile el 8 de diciembre de 1863, ¿sí? Hace 161 años. ¿Y por qué una tragedia tan terrible? De hecho, es una de las tragedias humanas más importantes de la era contemporánea. Ni siquiera es solo historia de Chile, sino que es historia universal. Es porque mueren más de 2.000 personas quemadas vivas en plena misa en el templo de la Compañía de Jesús, ¿no? Por eso es que se llama el incendio de la compañía. Y es un hito que además es fundamentalmente femenino, ya que la gran mayoría de las fallecidas eran mujeres. Unos poquitos hombres, unos poquitos niños, pero la gran mayoría eran mujeres. Por eso es que hablamos en el fondo de las fallecidas o de las mártires del incendio de la compañía. ¿Y por qué El Buzón de las Impuras? Porque se llama así la novela, es porque de este incendio tan brutal, tan violento, donde muere todo el mundo, donde además los cadáveres llegan a tal punto de calcinación de que son imposibles de identificar. Entonces por eso es que la gran mayoría de las víctimas están en una fosa común, justamente aquí en el cementerio general. De este incendio tan brutal, solo una cosa se salvó intacta, y era el buzón, el llamado Buzón de la Virgen, que en la prensa le llamaban el Buzón de las Impuras, y es porque esta era una práctica que realizaba una asociación que funcionaba justamente ahí en el templo de la compañía, que eran las Hijas de María. Era una asociación de laicas dirigidas por el párroco de la compañía, que era el presbítero jesuita Juan Bautista Ugarte, y este buzón se utilizaba como una especie de confesionario público. Juan Bautista Ugarte, lo que hacía este sacerdote era obligar a las Hijas de María a ofrecerle sus pecados a María, escribirlos, había que escribirlos y de forma anónima se ingresaba en este buzón, y él este buzón lo abría públicamente, leía públicamente los pecados y también daba las penitencias públicamente. Entonces se utilizaba como una herramienta de coerción y de humillación a las mujeres de la época, que era algo, lamentablemente era algo bastante común, justamente en estas prácticas como de aleccionamiento a las mujeres, para que supieran cuál era su lugar en el mundo, en el fondo, y que no se les ocurriera pensar más de la cuenta, digamos, ¿no? Y yo mientras más leía sobre eso, más me enojaba, porque llegaba el momento en el que tenían que leer los secretos y las pobres mujeres se sentían expuestas, sin decir sus nombres ni nada, pero ellas creían que lo que estaban contando era la peor cosa del mundo, cuando en verdad no era así. Cuando en verdad no era tanto, exacto. Y este buzón, en el fondo el Buzón de la Virgen, era muy mal visto en la sociedad de la época, en realidad. Se hablaba muy mal de él en la prensa, por eso es que la prensa le pone el Buzón de las Impuras. Además que la prensa critica muchísimo a Ugarte por esta práctica, que incluso algunos decían que era una práctica incluso anticristiana, que era en el fondo una forma de coerción que era innecesaria. Incluso el mismo arzobispo se metió un par de veces
porque no estaba muy seguro de que esto fuese una práctica muy lícita, y sin embargo Juan Bautista Ugarte siguió con esto, porque, insisto, era una forma de mantener en el fondo a las mujeres de la Asociación de las Hijas de María, mantenerlas como controladas en el fondo. Básicamente es eso, ¿cierto? Es una forma de control. Claro, y esto realmente existió. Realmente sucedió, así es, exactamente. Entonces, lo que yo realizo es una gran investigación, sobre todo basado en la prensa. ¿Sí? En 1863 es un momento de mucha libertad de prensa en Chile, de libertad de expresión. Entonces había muchos periódicos circulantes y periódicos que además transmitían distintas ideologías. Entonces los conservadores tenían su propio diario, y los radicales también, y los más progresistas y los moderados, etcétera, todos tenían su diario. Entonces había muchos diarios en circulación. Por lo tanto, el incendio de la compañía se cubrió muy bien. Hubo como un minuto a minuto, desde el 9 de diciembre en adelante, de cobertura desde todas las ideologías. Entonces es muy entretenido leer la prensa de la época, porque ahí en verdad está toda la información que tú necesitas para entender esta tragedia está en la prensa. Y eso también es igual importante decirlo: sobre el incendio de la compañía se ha escrito muy poco. Se ha escrito poco y se ha investigado muy poco. Por eso es que yo, después de pasar por los 2 o 3 libros que existen, me voy inmediatamente a la prensa, y es ahí donde yo recopilo la gran parte de la información que necesitaba para poder escribir la novela. Claro, a mí me pasó que ni en el colegio, ni en la universidad, ni en un documental yo había escuchado esta historia. Y si es que la había escuchado, había sido desde una perspectiva en el que ninguna mujer se menciona, sino que hubo un incendio. Murió harta gente. Claro, o sí, que posteriormente se creó el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Exactamente, hay mucha gente. En toda mi investigación yo separo básicamente a la gente como en 2 grandes grupos. Efectivamente, la gran mayoría de los chilenos no tiene idea del incendio de la compañía, no lo ha escuchado nunca, no es obligatorio en el currículum de Historia de Chile, en el colegio, por lo tanto... ¿Y no existe alguna placa? Solo si existen 2 monumentos en Santiago, pero hay uno que está enrejado todo el año, por lo tanto la gran mayoría de la gente no tiene idea, ¿no? Que están los jardines del ex Congreso, que es donde estaba el templo de la compañía hoy día, que por supuesto ya no queda nada, ¿cierto? Porque se derrumbaron las ruinas, etcétera, entonces ya no queda nada del templo de la compañía. Hoy día son los jardines del ex Congreso, y los jardines del ex Congreso están enrejados todo el año. No los abren ni siquiera para el Día del Patrimonio. Entonces eso es patrimonio absolutamente enrejado, literal, todo el año. Y adentro de los jardines está una de las esculturas en conmemoración de las víctimas de la compañía, que es la Purísima. Entonces tú, si caminas por Bandera, por ejemplo, por la calle Bandera, puedes verla, ¿no? Desde afuera, pero no tienes idea ni qué es, ni por qué está ahí, ni nada, ¿no? Uno sigue caminando. Exactamente, es patrimonio completamente olvidado. Y la otra escultura está frente a la entrada principal del Cementerio General, está en la Plaza de la Paz. Ahí está la escultura que se llama La Dolorosa, o Al Dolor, ¿sí? Es el primer monumento que se hace en conmemoración de las víctimas, es el más antiguo de todos, es de 1873. Y esa es la escultura que estaba originalmente en los jardines del ex Congreso, pero después se mueve al Cementerio General. Y específicamente donde está hoy día, que es en la Plaza de la Paz, está ahí desde 1928, que es justamente por una campaña de bomberos de Santiago, es que ellos establecen que ese es como un lugar como de memorial para las víctimas del incendio, ¿sí? Lamentablemente hoy día esa es una escultura que está absolutamente vandalizada, olvidada. Esa plaza hoy día está horrible, nadie tiene idea qué hay ahí, etcétera. ¿Sí? Entonces, a pesar de que hay 2 monumentos, la verdad es que este es un hito histórico que es transversalmente olvidado, que, insisto, el mismo sistema educativo nos falla, porque no es obligación contarlo en el colegio. Entonces pasan generaciones y generaciones de niños que no tienen idea de que esto ocurrió. Y lamentablemente se ha investigado muy poco. Hay muy poca investigación contemporánea sobre el incendio de la compañía, casi nada. Un par de menciones en algunos libros de historia, pero sería todo. Entonces, insisto, por eso es que yo, para poder saber realmente los detalles del incendio de la compañía, para poder escribir la novela, me fui a leer el diario. Ahí estaba toda la información que yo necesitaba. Claro, y de hecho de este libro se habla que es tan grande lo que pasó como el Titanic, se compara con distintos hechos. Y de hecho en Chile, yo después de leerlo dije, ya voy a buscar qué fue lo más grande que ha pasado en Chile, ya los terremotos,
Claro, y en ninguna parte llegué a esta historia. Ajá, así es. Y pasa es que, claro, ahí generalmente cuando uno busca como grandes tragedias, se hace una distinción, por supuesto, entre los desastres naturales, ¿cierto? Claro. Y las tragedias provocadas por la mano humana, ¿sí? Que obviamente es muy distinto. Entonces, por cierto que probablemente me puedo estar equivocándome, pero yo creo que de las grandes tragedias en Chile, probablemente el terremoto de Valdivia es probablemente nuestra mayor tragedia, ¿no? Donde se ha muerto probablemente más gente, el desastre que ha sido más grande, etcétera, etcétera. Pero eso es un desastre natural, ¿no? Eso no está provocado por el hombre. Claro. De las tragedias provocadas por el hombre, el incendio de la compañía es la más terrible en la historia de Chile y como accidente, también es súper importante igual decirlo, porque no les obliga, por supuesto, el incendio de la compañía fue un accidente. Aquí no hay complots, ¿cierto? No es que el arzobispado dijo vamos a asesinar 2.000 mujeres, no, para nada, esto fue un accidente. Pero todo accidente tiene responsables, esto es muy importante. Claro. Y lleva a pensar el libro lo que pasa al final, lo de las puertas cerradas. Exacto. Todo ese tipo de acto, como, ya, pero ¿por qué esto estaba así? Siempre hay malas decisiones, negligencias, etcétera, que son las que llevaron a que ocurriese el accidente. Por lo tanto, si bien no hay dolo, ¿cierto? En términos como jurídicos, insisto, aquí no hay conspiración, no hay nadie que haya querido asesinar a estas mujeres, no. Fue un accidente. Sin embargo, todo accidente tiene responsables. Y aquí había responsables directos, muy precisos, con nombre y apellido. Lamentablemente, en la época, en 1863, existía lo que se llamaba el fuero eclesiástico, y es que todos los sacerdotes en Chile estaban protegidos por ley. Sin importar lo que hicieran, nunca iban a poder ser enjuiciados, ¿no? Eran intocables, ¿sí? Estaban protegidos desde la Constitución para abajo. Que es una aberración jurídica, ¿cierto? Pero en 1863 estaba en plena vigencia y todos los sacerdotes, por supuesto, que lo sabían. Entonces, en la prensa son muy duros contra los sacerdotes, ¿no? Los tratan de asesinos, de ladrones, de delincuentes, de criminales. Es impresionante. Porque, en verdad, lo único que había en la época era como la justicia social, por así decirlo, ¿no? Era casi como un símil a la funa, ¿no? Porque todo el mundo sabía que daba lo mismo que hubiese evidencia de la responsabilidad de los jesuitas, jamás se les iba a poder enjuiciar, jamás iban a pedir perdón, jamás iban a ser responsables, porque los sacerdotes vivían en mucha impunidad. Entonces, en ese sentido no había nada que hacer. Y ahí, perdón, que es que me faltó algo, dijimos que fue un accidente, lo cual es real, pero que todo accidente tiene responsables, etcétera. Sin embargo, hay un dato específico, que esto es real, es un dato histórico, que además está transversalmente en la prensa, por lo tanto fue muy reporteado, y que esto sí es directamente criminal. Y es que una de las razones por las que murió tanta gente es porque los jesuitas cerraron intencionalmente una vía de escape, que era la vía de escape por la sacristía. ¿Sí? Las mujeres entendieron que esa podía ser una vía de escape. Algunas mujeres alcanzaron a salir de la iglesia por la puerta de la sacristía hasta que los jesuitas se dieron cuenta que las mujeres estaban cruzando el presbiterio, cierran la puerta. La cierran cuando ya está pasando el incendio. Exactamente, ya empezó el incendio, las personas ya estaban escapando y es ahí cuando los jesuitas cierran la puerta de la sacristía porque se dedican a salvar los muebles de la sacristía mientras las mujeres se queman adentro. ¿Sí? Esto está reporteadísimo en toda la prensa transversalmente, con testimonios y todo. Entonces, Oye, eso es un hecho de la causa y eso es un acto criminal. ¿Sí? Entonces, por eso yo decía en el lanzamiento de la novela, decía que si este incendio hubiese ocurrido hoy, el presbítero jesuita Juan Bautista Ugarte estaría enfrentando cargos por coací delito de homicidio. ¿Sí? Lamentablemente, por supuesto que no ocurrió nada parecido en la época. Era imposible. Bautista Ugarte pasó toda su vida, digamos, en la impunidad más absoluta, jamás pidió perdón, jamás se hizo responsable, siguió haciendo misas como si nada, ¿sí? Aquí no pasaba nada. ¿Y él también estaba adentro cuando pasó? Él era el párroco, por lo tanto era quien dirigía la misa. Él estaba haciendo misa junto al nuncio Izaguirre, que era un chileno que vivía en Roma, que era como una mano derecha del Papa en esa época, y que él vino específicamente a Chile para las celebraciones de la Inmaculada Concepción, que es justamente el 8 de diciembre. Y venía un poco como a supervisar cómo estaban celebrando los chilenos el 8 de diciembre. Entonces, él era el nuncio Izaguirre, era el encargado como de la homilía, por así decirlo, de la misa, pero quien dirigía la misa era el presbítero jesuita Juan Bautista Ugarte. Sí, y esos dos curas son los primeros en salir de la iglesia cuando empieza el incendio y son los primeros en salvarse.
Claro, y después, bueno, todas las mujeres, niños, niñas y Todo el personas mundo que queda, quedan ahí. exactamente, queda en el fondo. Yo todo eso lo cuento en la novela, obviamente con lujo de detalle, doy eh, todos los detalles de cómo es que tanta gente quedó atrapada dentro de la iglesia y no pudo salir, ¿no? Por eso es que hablamos de que es una tragedia tan terrible, porque son miles de personas que murieron quemadas vivas, ¿sí? Murieron en martirio. Porque el incendio fue muy violento, había mucho material combustible dentro de la iglesia, las puertas, los accesos eran muy pequeños, además estaban cerrados por acústica, no, todo mal, como No. que es una serie, ¿cierto? Que uno va viendo como todas esas cosas y uno dice, esto era crónica de una muerte anunciada, o sea, era obvio que algo muy terrible iba a pasar, que era una tragedia en ciernes, ¿sí? Claro, aparte que ya habían hecho 2 iglesias antes, también habían tenido un destino similar. Exactamente. El templo de la entonces- compañía era una iglesia bien acontecida, ya le había pasado varias cosas antes, ya había tenido un incendio, ya se había derrumbado, la habían vuelto a armar, etcétera. Pero bueno, yo creo que detrás de toda esta historia del incendio, lo que intentaste retratar fue la historia de las mujeres, que Así es lo es. principal Así es. que tenemos que hablar y que es como muy importante la voz que le das a las protagonistas de esta historia. Ajá, sí, eso para mí era lo principal, porque del incendio de la compañía como tal, de lo técnico, claro, uno puede encontrar 1 o 2 párrafos en algunos libros de historia, entonces eso está. Pero lo que a mí más me importaba, y que es lo que más me daba rabia, sobre todo al investigar sobre el incendio de la compañía, es que todas estas mujeres que murieron pasaron a la irrelevancia histórica de forma muy injusta. Esta es una tragedia que debería saber todo el mundo, esto es una tragedia que debería ser obligatoria en el currículum del colegio. Y sin embargo, una de las razones, porque por supuesto que este es un tema complejo, son varias razones, pero una de las razones, creo yo, por las que esto ha pasado desapercibido históricamente y como que no le ha importado a nadie que esto se sepa, es porque es un hito mayoritariamente femenino. ¿Sí? Que en 1863 murieran 2.000 mujeres era lo mismo que se quemaran 2.000 sillas. Esta es una época en que las mujeres no tienen derecho a la identidad, básicamente, no son ciudadanas, ¿cierto? No pueden tener trabajos públicos, no pueden percibir sueldo, no pueden acreditar sus obras, son propiedad del marido o del padre, ¿cierto? Entonces son accesorios sociales, básicamente, más que seres humanos, ¿sí? Yo sé que es muy terrible decirlo, pero esa es la época, ¿sí? Entonces, en esta tragedia mueren estas 2.000 mujeres. Es, por supuesto, que día de luto nacional y es una tragedia muy horrible y todo lo que tú quieras, pero algo que yo siempre digo es que del 9 de diciembre en adelante la vida siguió exactamente igual. Nada se bloqueó, nada se paró, no se paró la aduana, no cerró ningún banco, no cerró el Congreso. Todo el sistema que estaba armado por hombres para hombres siguió exactamente igual. Ni siquiera un luto nacional, Porque nada. sí, por supuesto ¿Sí? que hubo días de luto nacional, Ya. por supuesto. Obviamente, sí fue una tragedia muy, muy terrible. La cantidad de viudos, ¿no? En Santiago, ¿no? Se contaban por centenares. Por lo tanto, obviamente, por supuesto que hubo días de luto nacional. Pero a lo que me refiero es que como las mujeres no tenían ningún tipo de incidencia en lo público, la ausencia de 2.000 mujeres solo se notó dentro de las casas, en el ámbito íntimo, doméstico, ¿no? Familias destruidas, cientos y cientos de niños huérfanos, ¿no? La debacle ocurre ahí, la debacle ocurre a puertas cerradas, pero de la puerta de las casas hacia afuera es como si no hubiese ocurrido nada. Claro, salían a trabajar. ¿Quiénes salían a trabajar? Los hombres. O sea, todo el sistema sociopolítico, económico, ¿no? Toda la vida estaba hecha por hombres para hombres. Por lo tanto, la ausencia de 2.000 mujeres, entre comillas, no se notó, salvo dentro de las casas, ¿sí? Y eso también es uno de los factores que explica de por qué a los historiadores no se les pareció que esto básicamente no era algo tan importante de contar para la posteridad, ¿no? Porque como no cambió nada, ¿no? Y eso es súper discutible, porque algo que yo sí cuento en la novela es que yo creo que el incendio de la compañía fue un hito fundamental en el camino a la secularización del Estado. O sea, que el incendio de la compañía movilizó muchas conversaciones entrampadas en el Congreso por el lobby religioso. Entonces, es tanta la rabia que quedó dando vuelta después del incendio contra el clero, contra la Iglesia Católica, que hay un montón de cosas que se movieron, sobre todo en el Parlamento, que no se habían podido mover antes. Entonces, para mí no es casualidad, es imposible que sea casualidad
que menos de un año después del incendio tenemos ley de libertad de culto en Chile. Esa es una ley que estaba durmiendo en el Congreso hace décadas, sucede el incendio, se viene la rabia contra el clero, sale la ley de libertad de culto. Claro, ¿no? la gente ya se está empezando a cuestionar más y es como ya, hagamos algo. Y ese era el clima de la época. En 1863 ya había un clima muy enardecido de pelea entre los liberales y conservadores, entre el Estado y la Iglesia. Ese clima ya estaba. Sucede el incendio y esa es como la última gota que rebalsa el vaso y que moviliza muchos cambios en Chile, ¿sí? Entonces, yo también siempre digo que no es casualidad que una vez tipificado el Código Penal en Chile, que eso es de 1875, lo primero que se hace en Chile con el Código Penal en la mano es quitar el fuero eclesiástico. No puede ser coincidencia, ¿sí? Entonces, insisto, yo creo que no se le ha tomado el peso al incendio de la compañía dentro de todo el proceso complejo de secularización del Estado, no se le ha tomado el peso y para mí también era súper importante mostrar que la importancia en el fondo histórica del incendio de la compañía más allá de contar esto desde la perspectiva de las víctimas. Claro. Oye, Fran, ¿y a ti no se te ha acercado alguna persona después de lanzar el libro, autoridad, decirte, ¿sabes qué? Esto me queda dando vueltas, me gustaría hacer algo el próximo año, hace una conmemoración el 8 de diciembre, ¿ha pasado algo? Por supuesto, dado el éxito de la novela, todo el mundo se acordó que esto existe, ¿no? Y por supuesto, harto aparataje estatal ha dicho, no, si esto es súper importante, ¿no? Y no han hecho nada 160 años y hoy día, ¿sí? Pero bueno. Independiente del interés, sí, que sí ha habido, por supuesto, y yo he hecho un montón de charlas y lo voy a seguir haciendo y vamos a hacer cosas que en la Biblioteca Nacional, que en el Museo Histórico Nacional, por supuesto, esto es un súper buen momento para visibilizar este tema, así que yo voy a utilizar todas las vitrinas disponibles, así que si el gobierno quiere hacer cosas, yo voy a estar disponible, por supuesto que sí. Sin embargo, la conmemoración del 8 es un tema absolutamente civil, aquí no es un tema ni de gobierno, ni siquiera de Estado tampoco, porque el Estado ha estado ausente, así que esto es un tema civil y eso es algo que he estado organizando yo y que va a suceder, o sea, de todas maneras vamos a conmemorar el 8 de diciembre, la tarde del 8 de diciembre, voy a estar dando todos esos detalles de dónde nos vamos a juntar, etcétera, los voy a estar dando en mis redes sociales, pero sí o sí es súper importante que ahora que ya sabemos, ahora que hay literal miles de personas en Chile que por primera vez se enteran sobre el incendio de la compañía, orgánicamente lo que me han dicho es, Fran, ¿dónde nos vemos el 8? Ha sido absolutamente orgánico en todo, entonces ha sido precioso. Así que sí o sí nos vamos a juntar, obviamente en la tarde, que además es un domingo, el 8 de diciembre es domingo, es feriado. Así que sí o sí nos vamos a juntar esa tarde a conmemorar. Todos esos detalles los van a encontrar en mis redes sociales. Súper. Oye, y bueno, avanzando un poquito más, en el libro también se hacen crossovers, onda tipo Marvel, donde los superhéroes se juntan en una misma historia. Y en este libro tenemos personajes de tus historias pasadas, como por ejemplo, está acá, tenemos personajes de Bluebell. Ajá, exacto. Que hoy yo te odio. Sin spoilers, pero no vamos a contar por qué lo odiamos. Pero en tu historia sueles mencionar como otros libros. Aquí están, claro, aquí están mis 4 novelas históricas que en orden de cómo han aparecido, cómo se han publicado. Primero los últimos días de Clayton and Co., después se publicó La vida de Abna, después Bluebells y después El buzón de las impuras. Todas están conectadas, efectivamente. Esta no es una saga, sino que es un universo cohesionado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que los universos cohesionados le permiten mucha libertad al lector. Aquí cada una de las novelas son historias completamente diferentes, independientes, autoconclusivas. Por lo tanto, no necesitas leerlas todas, no tienes que leerlas en un orden específico para nada, si quieres leer solo esta o primero leo este, después esta otra, etcétera. Incluso los años, por ejemplo, este es después, este es un poquito antes. Sí. Y tenemos personajes que no han nacido y ya están en el otro libro. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, la idea de hacer un universo cohesionado es que, si bien son historias distintas, todas ocurren en el mismo universo y en la misma época. Por lo tanto,
aquí, por aquí va a cruzar un personaje, te va a aparecer un personaje o un apellido que aquí tiene 20 años más y está haciendo otra cosa y te suena, sí, es que yo lo vi en esto, ¿no? Entonces, obviamente hay ciertos personajes que cruzan las 4 novelas, hay ciertos hitos o ciertas situaciones que también se repiten para que el lector sepa. Entonces, insisto, la libertad más absoluta para el lector. Puedes leer uno solo, los puedes leer todos en el orden que quieras. Sin embargo, si lees, obviamente, todas las novelas, tu experiencia de lectura tiene un grado mayor, por así decirlo, porque ves, entiendes cosas en la transversalidad que los otros lectores no. Entonces es como un regalito, básicamente, como para los lectores que leen todas las novelas. Está este regalito de que pareciera que estas 4 novelas, que son súper distintas, en verdad es como una sola gran historia. Claro, y abarcan distintas partes de Chile también. Exactamente. Esa era mi idea. En el fondo, lo que yo estoy haciendo es rescatar situaciones reales que estaban ocurriendo en Chile durante la era victoriana y de las que se conoce muy poco. Oye, Fran, y acá también hay mucha investigación en todos estos libros, así te costó mucho. ¿Cómo ha sido este proceso? No, la verdad es que no, yo soy un ratón de biblioteca. Ya. Entonces, a mí me fascina investigar, me encanta. Así que no me cuesta mucho investigar, la verdad, ¿no? Ahora sí, obviamente, hay ciertos temas de los que hay menos fuentes, por ejemplo, ¿no? Sin duda, o de los que cuesta más encontrar ciertas cosas. Por lo tanto, hay novelas en las que he tenido menos material con lo que trabajar, por ejemplo. Claro que sí, no sé, por ejemplo, en La vida de Amna yo me centro mucho en la vida de los Aoniken, ¿cierto? Que es un pueblo originario chileno, pero que está completamente extinto. Fue arrasado, ¿cierto? Es parte de los genocidios, perdón. Para eso no debe haber casi nada para investigar. Exacto, en el fondo, como es un pueblo que está extinto, hay muy poca información, se sabe, ¿no? Muy poco. Entonces, fuentes bibliográficas también súper acotadas sobre los Aoniken, sobre el fuerte Bulnes. Entonces, ahí también, cuando tienes fuentes acotadas, básicamente lo que haces es, como siempre, basarte, y recuerda que yo soy novelista, no soy historiadora, por lo tanto yo me baso en hechos reales para contarte, obviamente, un relato más entretenido. Para esto, por ejemplo, había mucho, para los últimos días de Clayton & Co. Había mucha fuente bibliográfica, muchísimo material disponible. Los últimos días de Clayton & Co. es sobre fotografía mortuoria. Y de esos libros muy entretenido, y es muy visual, es muy visual. De aquí, por ejemplo, aquí hay mucho material, entonces él se ha escrito un montón sobre fotografía mortuoria, hay harto archivo sobre fotografía mortuoria, entonces obviamente tuve mucho material gráfico también para poder crear las escenas, etcétera. Entonces al final uno como novelista va jugando con lo que haya, con lo que existe vas especulando y vas armando escenarios plausibles, pero por cierto que hay algunos que tienen más en que la información ha sido más accesible que otra. Yo insisto que en el buzón de las impuras, a pesar de que se ha escrito casi nada, de que se ha investigado casi nada, etcétera, que fuentes bibliográficas como tales hay muy pocas. Sin embargo, yo como buena periodista fui a sentarme a leer el diario y ahí estaba todo, ¿sí? Y los diarios de 1863 están disponibles para cualquier chileno a pie que vaya a la Biblioteca Nacional y con su carnet diga quiero leer el diario, y es gratis, ¿sí? Entonces esto es información. En los diarios estaba toda la información con lujo de detalle que yo necesitaba para escribir esta novela. No tuve que hacer ni grandes malabares, ni traducir, ni meterme a catacumbas a encontrar documentos escondidos, nada. Me senté a leer el diario, que es información que está a vista y paciencia de cualquier chileno que la quiera leer, ¿sí? Así que en ese sentido también es súper importante quizá como las habilidades de investigación, como saber dónde buscar, saber dónde ir a buscar fuentes, como que eso también, y eso yo se lo debo a la U, obviamente. O sea, mis habilidades en investigación es porque estudié periodismo en la Universidad de Chile y tuve muy buenos profes de investigación. Qué bueno, Fran. Oye, me gustaría saber, para ir cerrando, ¿cuál de estos es tu favorito? Pregunta. No me voy a preguntar eso. ¿Cómo elegir entre tus hijos? No tengo un favorito. Que son tan distintos, además. Sí. Son historias súper diferentes, tienen objetivos distintos. Estos dos, por ejemplo, son terror histórico y a mí me fascina el terror histórico. Es muy entretenido para mí escribirlo. Gozo mucho la experiencia del terror histórico. Entonces, claro, estas experiencias fueron muy entretenidas. Escribir El buzón fue lo más desgastante emocionalmente que he vivido en mi vida. Me lo lloré todo
investigando, me lo lloré todo escribiendo, fue muy terrible, es una tragedia muy terrible. Entonces, claramente, mi inversión emocional en el buzón de las impuras es muy distinto a lo que hice para Clayton, lo que hice para la vida de Adna. Hay una Entonces, distinta, es muy distinto, además que tiene otro objetivo, ¿sí? Tanto Bluebells como la vida de Adna, como los últimos días de Clayton and Co. es ficción histórica, ¿cierto? Ficción basada en hechos reales. El buzón de las impuras es ficción documental. La ficción documental dentro de la ficción histórica es la más rigurosa de todas, ¿sí? Se utilizan los hechos reales al dedillo, se respeta lo real y todo lo ficticio, todos los elementos ficticios de la novela están supeditados a la regla de lo real. Es decir, yo no puedo inventar nada que no haya podido ocurrir de verdad en 1863, ¿sí? Entonces, tiene otra rigurosidad una novela como El buzón de las impuras, y además tiene otro objetivo, porque el hecho de que fuese ficción documental es porque lo que a mí más me interesaba no era tanto como entretener o contarte una buena historia, que sí, por supuesto, soy novelista, así que eso siempre es importante para mí, pero lo más importante para mí era informar, era educar, era contarte un momento de la historia de Chile que es demasiado importante que todos los chilenos lo conozcan y que por muchas razones no se conoce. Entonces, como te digo, mi objetivo primario con el buzón de las impuras era la reivindicación histórica, la justicia histórica, que es un objetivo, ¿cierto?, ulterior, que claramente no tenía en mis otras novelas. Entonces, exacto, eso sí la hace obviamente súper distinta. Yo creo que como lectora sentí eso, como que aprendí, vi la época de otra forma, quise interesarme por la época incluso. Así que yo creo que hay que invitar a todos a leer todos los libros, ya que no hay ningún favorito. Yo sí tengo mi favorito, pero no les voy a decir. Pero me encanta más que todo el mundo tiene su propio favorito. No está tan cargada la mano, diría yo. No, todo el mundo tiene su propio favorito y eso me fascina, porque eso quiere decir entonces que todos son igual un poco buenos. Porque sí, si todos se cargaran con uno solo, querría decir que el otro no son tan buenos. Mira, yo partí con el primero que lanzaste y ya no he dejado de leer tus libros. De hecho, tengo muchas ganas de leerlos, infantil, lo anterior y todo tu colección de libros. Bueno, yo voy a seguir, obviamente este universo se sigue expandiendo, hay mucho que seguir. ¿Se viene historia nueva, sí, entonces? Por supuesto, hay mucho que seguir contando de Chile en la era victoriana. Estaban pasando cosas demasiado entretenidas que me encantaría que todo el mundo supiera, así que por supuesto que se vienen más novelas históricas de todas maneras. Ahora, recién estoy con el buzón, eso sí, el buzón se estrenó hace 5 meses recién, sí. Pero bueno, como es recién más, obvio. Más cuando se lanza. El tema es que yo tengo tantas actividades, la promoción ha sido tan brutal de El buzón de las impuras, que va a ser todo un tema la planificación para yo poder sentarme a escribir. Porque tengo que desaparecer de escena para poder sentarme a escribir, entonces eso está difícil. Con la cantidad de actividades que estoy teniendo está súper difícil. Pero lo lograré, se viene. Vamos. Sí. Oye, para cerrar, ¿dónde te podemos ver próximamente? ¿Qué se viene? A ver, sí o sí, ¿qué es lo más cercano? Por supuesto, ahora el domingo 17, hay una actividad que se llama el AMA Book Fest, que va a suceder en la Corporación Cultural de Las Condes, y es que es como un festival literario, va a haber varias autoras y qué sé yo, y yo voy a estar dando ahí una charla, voy a estar filmando libros, voy a estar ahí prácticamente todo el día. Es una actividad que es abierta para cualquier persona, que es gratuita, es al aire libre, muy bonito, así que en la Corporación Cultural de Las Condes, desde las 11 de la mañana más o menos, AMA Book Fest, ahí están todos invitados. Y por supuesto, atentos a mis redes sociales, porque también voy a estar haciendo varias charlas que son abiertas al público, como vigilia hacia el 8 de diciembre, ¿cierto? Sí, eso es lo más importante. Se viene el 8, que es el día de conmemoración, y nos vamos a juntar, lo vamos a conmemorar. Estas mujeres se lo merecen. Así que ya les voy a decir a qué hora, cuándo, qué vamos a hacer, todo eso lo van a encontrar en mis redes sociales, así que súper atentos. Súper. Bueno, muchas gracias, Fran, por estar en este capítulo, y nosotros súper emocionados de seguir leyéndote. Muchas gracias, sí, y muchísimas gracias a todos. La verdad es que el fenómeno de esta novela ha sido impactante. Muchísimas gracias, porque es gracias a ustedes, gracias al fenómeno de lo que ocurrió con la novela, es que miles de chilenos hoy día saben sobre el incendio de la compañía, así que muchísimas gracias a todos. Súper, bueno, nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Libros y Más.